saludar a Nancy Flores, precisamente a quien respetamos y admiramos, y hoy le pedimos más detalles de esto que publica y que exhibe la hipocresía, el cinismo de estos personajes en el INE. Querida Nancy, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación. Un abrazo también de regreso para ustedes en el estudio, para todo tu equipo y tu audiencia. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a planteamiento de Celsin Juárez de Sin Línea MX, dice que pues tienen que meterle tijera a los gastos superfluos en el INE antes de pedir más dinero a la Secretaría de Hacienda, Nancy. Sí, pues se vuelve a reiterar este llamado al instituto, sobre todo a los consejeros electorales, de que pues por fin cumplan la ley, porque hay que recordar, Vicente, que esto no es si ellos quieren o si tienen la voluntad, es que está en la ley, hay una ley federal de austeridad republicana y pues todas las instituciones públicas, por muy autónomas que sean, pues tendrían que ceñirse a ella. Y sí, el secretario de Gobernación pues incluso reitera que el propio gobierno presentará este plan de austeridad, aunque él un poco más moderado que el presidente López Obrador, hay que decirlo, porque pues como a él le toca precisamente la política interna de la nación, pues está en pláticas con Córdoba Vianello. De hecho, reveló pues que sí ha tenido acercamientos con ellos para hablar del tema de la revocación de mandato y cómo le van a hacer para ajustar su presupuesto, pero también hace una crítica de los gastos suntuosos y dice, pues nosotros estamos apuntando todo esto de cómo gastan dinero en renta del parque vehicular y es parte de la investigación que ha presentado Contralínea, Vicente, de cómo pues sí tienen gastos que a todas luces no se ve que sean justificados, ¿no? Como el hecho de gastar más de 1,200 millones de pesos entre enero y noviembre del año pasado para estas rentas, tanto de locales, edificios como de vehículos. A mí me parece un gasto que sí tendrían que revisar los consejeros y pues al parecer también es algo que está en el ambiente pues político y sobre todo en el gobierno del presidente López Obrador apuntar a esto. Y como bien decías, Vicente, pues sí, los mexicanos lamentablemente les pagamos hasta la comida a estos 11 consejeros, pues porque ni siquiera de su bolsillo sale eso, alrededor de 400 pesos diarios recibe cada uno de los 11 consejeros para su alimentación en un país con más de 50 millones de personas en situación de pobreza que no alcanzan pues para lo más básico de la alimentación. Este país les paga a estos consejeros que ganan más de 220,000 pesos mensuales hasta su comida. Es absolutamente insultante lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral, Vicente. Ya vimos lo peor, ya le rascamos, Kimosabi, dijo la mosca. Ya le rascaste, querida Nancy, lo putrefacto, ya salió toda la pus, ¿o crees que sigan saliendo gastos de esos que son encabronantes para el pueblo de México? No, por supuesto que no ha salido toda la pus. Fíjate que yo sí he estado siguiendo pues con esta revisión de los estados financieros del Instituto Nacional Electoral y hay es muchísima información, muchísimos gastos que no queda claro hacia dónde se van y hay otros que me parece que están pues repetidos, es decir, tienen partidas muy similares, pero como son distintos capítulos, pues gastan en esto mismo, pero con otro nombre. Entonces me parece que hay muchos temas. Fíjate, nada más te adelanto, vamos a publicar pronto algo respecto de lo que han gastado en el contexto de la pandemia de COVID-19, pues tienen partidas para material quirúrgico, para material médico, para medicinas y yo no creo que solamente se trate de cubrebocas porque estamos o de gel antibacterial para cuando están estos ejercicios, sino seguramente estamos hablando de más cosas y estoy tratando de buscar esa información también porque estamos hablando de varios millones de pesos también en esto que pues no es digamos tema del Instituto Nacional Electoral, pero por la pandemia pues han generado un gasto también en esta naturaleza, ¿no? Veremos qué sale ahí, que incluso hay equipo instrumental médico, o sea, digo, la pandemia pues no te da para estar gastando en instrumental médico, salvo que así le llamen a los cubrebocas, pero pues sí, pronto vamos a sacar nuevas revelaciones en torno a estos gastos millonarios del instituto, Vicente.
Así es, y mientras tanto, pues a la espera del plan de austeridad que podría anunciarse, publicarse en cualquier momento, de acuerdo a las declaraciones de Adán Augusto López Hernández. Yo sí tengo mucho interés en ver qué les proponen cortar a los consejeros del INE para ahorrarse unos millones de pesos, Nancy. Sí, sobre todo porque el secretario hoy pues apunta nuevamente a estos gastos excesivos y dice que el tema es que la ciudadanía se entere. Es decir, ellos yo creo que van a traer con mucho más detalle en qué se gastan, pero mira, tan solo en lo que nosotros hemos podido revisar, pues este tema de que les pagamos 400 pesos diarios para sus alimentos, que tienen asignado un vehículo porque ni siquiera para eso gastan, o sea, estamos hablando que cada mes ganan más de 220,000 pesos cada uno, que tuvieron un aguinaldo de 450,000 pesos individualmente, estos 11 consejeros, que tienen además asignado un vehículo al cual el erario, y esto ya es de lo más indignante, pues les paga incluso la gasolina, ni siquiera gastan en la gasolina que ocupan. Entonces, tienen un chofer asignado, tienen muchísimas prestaciones inherentes al puesto. Por supuesto, su sueldo es muchísimo más elevado, más de 100,000 pesos de lo que gana el presidente López Obrador. Hay que recordar que el presidente gana 108,000 y según la Constitución nadie puede ganar más que el presidente de la República, pues estos se ampararon, como ya sabemos, para seguir ganando lo que ganan y además les pagamos por si fuera poco y ellos tienen garantizado, porque hay un gasto para el ISSSTE, pues les pagamos seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, pues que no pueden de su sueldo, ya que es uno de los sueldos más digamos, jugosos de la vida pública, pues pagarlo ellos. O sea, la verdad es que es por donde se le vea, es indignante lo que sucede en el instituto, porque todo lo sacan del erario. O sea, no puede ser, Vicente, que nosotros les estemos pagando hasta las citas médicas con privados. Pues que lo paguen ellos, para eso ganan mucho más que el presidente López Obrador. No, también el erario es quien paga todos estos gastos. También revisé, pues, qué pasaba con todo el tema de los seguros. Ya te digo, tienen seguro institucional, seguro de separación individualizado, seguro colectivo de retiro, en fin, tienen muchísimas prestaciones que la verdad, más que derechos ganados o derechos adquiridos, porque luego también está este discurso de que pues estos derechos laborales no hay que tocarlos, más bien hay que ver cómo el resto de la ciudadanía pues también tiene pues esos mismos derechos garantizados. La realidad es que eso no va a pasar, Vicente. O sea, a los demás mexicanos no nos van a dar esos mismos beneficios nunca. O sea, es una cúpula que sigue nutriéndose en sus bolsillos privados del dinero público y que han encontrado la manera de hacerlo. Nosotros también aquí en Contralínea pues documentamos un testimonio de un trabajador de módulos móviles, pues él nos decía, o sea, hubo un momento de austeridad donde a ellos les daban 40 pesos al día, más bien 40 pesos para pernoctar 3 noches fuera de sus hogares, para pagar la comida, o sea, con 40 pesos. En ningún lugar con 40 pesos sobrevives 3 días, o sea, por favor. Y mientras a ellos, pues todos los viáticos, los hoteles de lujo, si salían al extranjero, ahora ya no tanto por la pandemia, pero cuando lo hacían, pues todo era con cargo al erario del INE. Entonces no puede ser, y mucho menos puede ser que cada año más de 1,000 millones de pesos se destinen a rentas. O sea, imagínate tú, cuando nosotros veamos una casa de 20 millones de pesos, pues ya es una casa cara, ¿no? O sea, ya es una casa con ciertos lujos. Pues ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que están rentando para gastar tanto dinero? Entonces, un insulto por donde se le vea a la sociedad mexicana, y todo esto pues va a quedar mucho más exhibido con más detalle, yo espero, en el informe que presentará el gobierno. Como tú bien dices, pues vamos a estar a la espera y con toda la expectativa de pues qué más gastos suntuosos salen. Yo creo que hasta ahorita no han salido todos y todavía va a haber cosas que nos sorprendan muchísimo para mal, ¿no? Porque al final pues somos los mexicanos los que estamos pagando eso. Así es, querida Nancy. Pues yo te agradezco que compartas estos detalles, esta información con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando precisamente a las miles de personas que nos están viendo y escuchando para que sigan el informativo, para que sigan tus redes, para que apoyen el periodismo de investigación que realizan?
Gracias, Vicente. Pues ya sabes, estamos en YouTube, en nuestro canal donde nos encuentran como Contralínea de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. También ya en Facebook Live y también en Twitter como @Contralínea, y a mí en Twitter me encuentran como @Nancy_Contra, pues ahí con toda la información, y también en nuestra página www.contralinea.com.mx toda la información está ahí, y sobre todo estos reportajes del Instituto Nacional Electoral, pues para que nos dé un poquito de coraje, pero también para que estemos informados de qué es lo que se trata y realmente qué es lo que hacen los consejeros electorales, si trabajan o no para la democracia mexicana. A mí me parece que ya quedó muy exhibido que no trabajan para construir la democracia mexicana, sino más bien para seguir engordando sus bolsillos. Eso es lo único que les interesa a estos funcionarios, más que pues llevarnos a un estadio democrático en este país que tanto lo necesitamos, Vicente. Muchas gracias por el espacio. Muy buen día. Gracias, es Nancy Flores, nuestra admirada colega, periodista de investigación de la revista Contralínea, hablando con nosotros sin censura.